Una ahí. Bueno, después les recomiendo que lean el capítulo sobre la dignidad de la mujer, que es la carta del Papa Juan Pablo II, que está en el libro de Experiencia Espiritual. Selmira lo leyó, me parece. Que es así el libro. El libro sí. El capítulo, vos lo leíste, ¿no? El capítulo es corto. ¿Quién lo leyó? Karina, lo leí, pero sí. Yo leí a ellas, pero también para mí. Los capítulos son cortos porque son las charlas que daba en el retiro, así que no lo puedo. Sí, pero ese lo di en Barcelona. Sí, ese lo vi. Bueno, la idea era reflexionar sobre este documento a propósito de la beatificación de Juan Pablo II y también acerca del hecho que ustedes son mujeres y bueno, y vinieron a los retiros y es útil mantener la vida espiritual, ¿no? Porque cuando uno está demasiado aislado después no persevera, ¿no? Entonces, alentándose mutuamente siempre hay un motivo más profundo de perseverancia y también de esperanza. Bueno, aquí en esta carta, Juan Pablo II hace referencia a un texto del Concilio Vaticano II sobre la vocación de la mujer y quiere desarrollar ese tema. En el momento del concilio este aspecto no estaba tan vigente como ahora, porque a pesar de que a principios del siglo XX había habido movimientos feministas, etcétera, sobre todo en la Iglesia la reflexión no había sido muy profunda. Después del Concilio Vaticano II hubo algunos movimientos feministas católicos, pero muchos terminaron en ideologías extrañas, ¿no? Por ejemplo, propugnando la ordenación sacerdotal de las mujeres, o peor, absorbiendo las ideologías de género, del aborto, de la liberación femenina, etcétera, todo eso que está vigente en otros ambientes. Por eso el Papa hizo este documento que me parece muy adecuado y muy importante porque, como es evidente, las mujeres constituyen la mitad de la Iglesia y de la humanidad. Entonces hay que ese es Mulieris Dignitatem, así que nosotros lo dábamos en... Sí, a ese lo conozco bien. Sí. Bueno, en realidad es un documento que se refiere a la mujer, pero propiamente habla de la relación entre el varón y la mujer, porque no es solamente sobre la mujer. Además hay es una la visión antropológica unitaria muy buena, sí. De antropología teológica sobre el pecado original y sobre la gracia. Porque propiamente hablando, lo que causa problema no es la vocación de la mujer en sí, sino la vocación de la mujer en relación con la del varón y viceversa. Entonces, este es el tema fundamental. Podemos comenzar leyendo el texto inicial. La dignidad de la mujer y su vocación, objeto constante de la reflexión humana y cristiana, ha asumido en estos últimos años una importancia muy particular. Esto lo demuestran, entre otras cosas, las intervenciones del magisterio de la Iglesia, reflejadas en varios documentos del Concilio Vaticano II, que en el mensaje final afirma: ha llegado la hora en que la vocación de la mujer se cumple en plenitud. La hora en que la mujer adquiere en el mundo una influencia, un peso, un poder jamás alcanzados hasta ahora. Por eso, en este momento en que la humanidad conoce una mutación tan profunda, las mujeres llenas del espíritu del Evangelio pueden ayudar tanto a que la humanidad no decaiga. El Concilio Vaticano II era muy optimista porque venía de una época en la cual la vida cristiana era muy floreciente, sobre todo en los años 40, 50, después de la Guerra Mundial. La doctrina era unánime, no había
divagaciones doctrinales como hay ahora. Y entonces las fuerzas espirituales estaban como listas para renovar el mundo, para hacer un gran apostolado, y en ese contexto cobraba importancia también lo que podían hacer las mujeres, porque ya después de algunos años habían empezado a estudiar en las universidades, tenían títulos académicos, trabajaban en distintas actividades de la vida social, cosa que anteriormente no existía, ¿no? Porque las grandes profesiones eran todas ejercidas por los varones en general, ¿no? En cambio, hacia la mitad del siglo XX se dio una gran mutación que era concordante con otras mutaciones que existieron en la vida social. Era una época de gran cambio, más bien iniciaba una época de gran cambio que todavía sigue, porque los cambios no terminaron y fueron en realidad cada vez más acelerados. En esa época el concilio, al final de todo, después de 5 años, porque este texto está al final, capta esa necesidad de ocuparse de este tema de la vocación específica de la mujer en la Iglesia. Esto es el objeto principal de la reflexión, porque esta plenitud de la cual se habla aquí no se puede encontrar perfectamente sino en la Iglesia. Y muy especialmente la vocación de la mujer no se puede cumplir en plenitud sino en la Iglesia. Eso está desarrollado bien en el documento, porque el pecado original, que es otro de los grandes temas que están aquí tratados, no solo deteriora la humana naturaleza en general, en la especie, sino que la deteriora en concreto y especialmente la relación entre los varones y las mujeres, como se explica en el libro del Génesis. Muy especialmente la pena por el pecado original en la mujer es el sometimiento al varón, un sometimiento que quita la libertad. Ahora, desde el punto de vista evangélico se da una redención de este sometimiento y se regenera una relación recíproca de libertad. Esta es la idea principal. Ahora, esta relación... Por la gracia del matrimonio y por la gracia como tal. Porque el documento dice, esto se cumple en el matrimonio, pero no solamente en el matrimonio, sino en general en todas las relaciones entre los varones y las mujeres. Porque aunque no sea en el matrimonio, esta relación de sometimiento existe igualmente. Y es fruto de los pecados personales, no solamente del pecado original. Recordemos que el pecado original es más extenso, pero es menos profundo en cada uno, porque no es un pecado hecho voluntariamente en cada persona. Es un pecado con el cual se nace, que condiciona toda la vida, pero no está hecho voluntariamente. En cambio, el pecado personal de cada uno, en cierto sentido, deteriora más porque está hecho con la propia voluntad. Entonces, pone a la persona en un estado de mayor estabilidad en el mal, podríamos decir, porque es más espiritual. En cambio, el otro se transmite a través de las generaciones, menos espiritual en la causa, para el sujeto. En Adán sí era espiritual, por supuesto. Entonces, las palabras de este mensaje resumen lo que ya había expresado lo que se había expresado en el magisterio conciliar, especialmente en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes y en el Decreto Apostolicam Actuositatem sobre el apostolado de los seglares. El Concilio Vaticano II había impulsado mucho a renovar el mundo bajo la dirección de la jerarquía de la Iglesia, de los sacerdotes, que guían a los laicos para renovar todas las actividades temporales. En ese contexto se sitúa la reflexión acerca de la vocación de la mujer en el mundo contemporáneo, o sea, específicamente la vocación de la mujer cristiana en la Iglesia como apóstol para el mundo contemporáneo. Y a propósito de eso, el Papa aquí cita un texto de Santo Tomás que dice que María Magdalena
que recibió el mensaje de la resurrección, es apóstola de los apóstoles, Apostolorum Apóstola, y también otro texto más antiguo de Beda el Venerable. Ahora, ese apostolado de la mujer adquiere características diferentes del apostolado de los varones. La otra vez cuando nos reunimos hablamos de eso, ¿se acuerdan? Sí. Porque en el Evangelio aparece que las mujeres están más cerca de Jesús personalmente y los apóstoles son enviados lejos. Eso es el sentido de la misión apostólica, ¿no? O sea, son características diferentes en la relación personal. O sea, la relación de las mujeres con Jesús es como de mayor intimidad, en el sentido que están más cerca, lo siguen permanentemente, lo ayudan, y la relación de Jesús con los apóstoles es de un envío hacia el exterior. O sea, que lo hacen presente a Jesús, pero no al lado de él, sino afuera. Evidentemente, esto se actualiza en diversas épocas de la vida de la Iglesia, porque Jesucristo se hace presente en la Iglesia a través de la jerarquía eclesiástica, como dice Dionisio, que transmuta la luz divina que viene de Dios a través de los ángeles en la jerarquía celestial, y la hace llegar a todos los hombres, a toda la tierra. Los obispos y los sacerdotes hacen presente la persona divina de Jesús en el mundo, y en relación con esta presencia hay que encontrar la misión específica de los laicos, que son varones y mujeres, y que están llamados al apostolado en una forma diferente. Siguiendo esta comparación evangélica, podríamos decir que hay como una mayor cercanía de las mujeres a la presencia de Jesús en la Eucaristía y en el sacerdocio y en la liturgia, que engloba ambas, y una llamada de los varones a ser presente la persona de Jesús como siendo enviados también por los obispos y por los sacerdotes. Esto, por supuesto, no hay que entenderlo de una manera material, es decir, no quiere decir que las mujeres tampoco son enviadas o que el hombre no está cerca de Jesús en la relación de amistad con los sacerdotes y sobre todo con el Santísimo Sacramento. Quiere decir que hay como un matiz espiritual en la vocación de cada uno que después se repercute en el modo de pensar y en el modo de actuar, lo cual tiene que ver especialmente con la sensibilidad, porque el pensamiento humano depende de la sensibilidad para generarse y para mantenerse, porque el proceso de abstracción requiere el ejercicio del conocimiento sensitivo. Por eso, en ese sentido, que es donde se da la diferencia específica en el modo de ser, no en la esencia, de los varones y de las mujeres, es donde hay que encontrar la característica también en el orden espiritual. O sea, es una sensibilidad diferente, no solo desde el punto de vista del conocimiento, sino también de la afectividad. Y eso tiene una repercusión en la inteligencia y en la voluntad, no en la esencia de la inteligencia y de la voluntad, que son iguales para los varones y las mujeres, sino en el modo de ejercitarse y también en algunos aspectos de los objetos conocidos y de los objetos queridos.
lo cual se da de una manera especial en el orden sobrenatural, porque el orden sobrenatural es especialmente simbólico. Es especialmente simbólico porque las realidades sobrenaturales no se pueden expresar totalmente en los conceptos. Y por eso el orden sobrenatural, yendo más allá de los conceptos, utiliza los símbolos, que son inferiores a los conceptos, para expresar de una manera, por decir así, paradojal, lo que supera lo racional. En el orden, que es lo que dice Dionisio, ¿no? Es lo que dice Dionisio en el libro de los nombres de Dios, en la jerarquía celestial, etc. Entonces, en ese sentido, hay como una configuración psíquica diferente en los varones y en las mujeres, que no atañe solamente a la sensibilidad, es decir, no tiene solamente raíz corporal, sino que corresponde a la vida personal en cuanto tal, es decir, a la inteligencia de la voluntad. Por supuesto, acá en el documento está supuesto que la dignidad de la mujer, que es la misma dignidad del hombre, está en la inteligencia, porque la persona humana es tal por la inteligencia, ¿no? Ahora, a través de la reflexión de la Sagrada Escritura, captamos que esta visión, que acabo de resumir antropológicamente, a causa del pecado original está, en primer lugar, oscurecida, no se entiende bien cuál es la dignidad del hombre y la dignidad de la mujer y de las relaciones recíprocas, y después, sobre todo, está impedida prácticamente. En lo que dijimos antes, esa relación de sometimiento es uno de los ejemplos, pero también hay otras manifestaciones de esta decadencia, como dice aquí el texto del concilio, la decadencia de la humanidad, que es siempre causada por el pecado, ¿no? Esa decadencia produce un deterioro no solo en cada persona, sino en las relaciones recíprocas, y por un lado hace que se pierda la armonía, incluso natural, en este caso en las relaciones humanas, entre los hombres y las mujeres, pero sobre todo en el orden sobrenatural hace que se pierda la riqueza a la cual está llamado el hombre como tal, a la cual está llamado la humanidad en Cristo, que es el que revela en plenitud lo que es el hombre al hombre, como dice el concilio. Entonces, la situación de pecado hace que no pueda florecer la vocación del hombre, la vocación de la mujer y el enriquecimiento que se da en las relaciones recíprocas. El concilio, de alguna manera, aunque sea lejana, preveía que esta época, a pesar de sus problemas, podía contener el inicio de una mayor colaboración entre los hombres y las mujeres en la Iglesia, que es una colaboración espiritual principalmente, una comprensión recíproca, un apoyo recíproco y una complementación recíproca en la vida de la Iglesia. Ahora, lamentablemente después del concilio hubo un gran proceso de decadencia que fue mucho más allá de lo que el concilio había previsto, porque esta decadencia abarcó ya aspectos esenciales de la vida humana y de la vida sobrenatural, porque se perdieron los puntos de referencia doctrinales esenciales. O sea, la vida de la Iglesia fue afectada profundamente por filosofías que son incompatibles con la fe, y la vida espiritual se deterioró justamente a causa de esas influencias. Son filosóficas en su núcleo, pero después abarcan muchos tipos de manifestaciones de la vida moderna. Ahora, esto afectó
también la vocación, no solo de los varones, sino de las mujeres, y afectó a las relaciones recíprocas. Pensemos, en primer lugar, las crisis y las decadencias en el orden de la vida de los sacerdotes, la decadencia en la vida de las religiosas y la decadencia en la relación recíproca que se ve sobre todo en el matrimonio, porque el matrimonio está en crisis. A veces ni se llega al matrimonio, y cuando se llega después se deteriora, se rompe la armonía, etcétera, entre los que se casan. Es una crisis generalizada. Entonces es una crisis de la vocación del hombre, de la vocación de la mujer y de la relación recíproca. En este contexto, el Papa da como una orientación llamando a la esperanza, a partir de la reflexión acerca de la relación entre la vocación del hombre y la vocación de la mujer, centrada en el punto de vista de la vocación de la mujer, porque este es el tema específico, pero este tema no se puede desarrollar sino en relación con la vocación del hombre, muy especialmente porque se trata de la vocación de la mujer, que, como subraya el Papa, tiene como una característica de don, o sea, de gracia. Es como una gracia para el otro, que es para el hombre. En la relación recíproca, la mujer especialmente hace presente el significado de la gracia. Y por eso, cuando falta la gracia, se deteriora como lo más específico de la vocación de la mujer, y entra, en cierto sentido, en una mayor decadencia natural que el hombre. Desde el punto de vista sobrenatural, la decadencia es la misma, porque se pierde la gracia para ambos. Pero desde el punto de vista natural afecta más. Porque la característica personal específica es como inmediatamente ordenada a manifestar el significado de la gracia, y como inmediatamente preparada para una plenitud que se da en el orden sobrenatural. Ahora, como hace el concilio en muchos otros temas, aquí también lee la realidad actual y encuentra signos de esperanza, específicamente respecto de la renovación de la vida de las mujeres y de su función en el conjunto de la Iglesia y en el apostolado. Y como dice ya el primer texto, entre esos signos está el hecho de que las mujeres intervienen más en la vida social que antes, por lo menos públicamente. Pues siempre intervinieron, por supuesto. Se trata entonces de llenar con el espíritu del Evangelio esta situación nueva, utilizar la situación nueva, captarla, leerla como una preparación para el Evangelio. A pesar de todas las decadencias del mundo contemporáneo, sin embargo, hay aspectos que siempre sirven al plan de Dios, porque la providencia de Dios gobierna todas las cosas y todas las épocas de la historia. Y eso también corresponde a la vocación de la mujer.
Por ejemplo, el hecho de que, como decíamos, las mujeres estudian, trabajan, intervienen en todos los aspectos de la vida contemporánea, incluso en la política, etc. Dice Pablo VI, en un discurso citado aquí por Juan Pablo II, en efecto, en el cristianismo, más que en cualquier otra religión, la mujer tiene desde los orígenes un estatuto especial de dignidad del cual el Nuevo Testamento da testimonio en no pocos de sus importantes aspectos. Es evidente que la mujer está llamada a formar parte de la estructura viva y operante del cristianismo de un modo tan prominente que acaso no se hayan todavía puesto en evidencia todas sus virtualidades. Este es el pensamiento de Pablo VI, que es muy acertado, porque sobre todo en la época contemporánea, las circunstancias nuevas hacen que se manifiesten algunos aspectos de la vida evangélica que antes no se manifestaron de la misma manera. Atención, por supuesto, no quiere decir que no haya decadencia, porque ahora hay una decadencia respecto de la vida cristiana que es evidente. Entonces, los aspectos esenciales del cristianismo, es claro que tal vez se desarrollaron mejor en la Edad Media que ahora, porque los aspectos esenciales que van más allá de la vocación propia del hombre y la mujer, etcétera, o de las circunstancias del mundo contemporáneo, se refieren a la fe y a la vida eterna. Ahora, en otro tipo de aspectos, las circunstancias del mundo contemporáneo pueden dar lugar a un progreso, a un auténtico progreso, a una evolución. Y entre estos aspectos está el de la relación entre los hombres y las mujeres y la vocación propia de la mujer en la Iglesia y en la vida cristiana. Es necesario poner en evidencia todas las virtualidades. Muy especialmente por el hecho de que ahora las mujeres están en condiciones de desarrollar una tarea intelectual que antes no tenían, porque este es el centro del cambio. No es un cambio meramente externo, es un cambio que está referido al ejercicio de la vida intelectual. Se refiere a una asamblea de los sínodos de obispos, y ahí los padres abogaron por la profundización de los fundamentos antropológicos y teológicos necesarios para resolver los problemas referentes al significado y dignidad del ser mujer y del ser hombre. Se trata de comprender la razón y las consecuencias de la decisión del Creador, que ha hecho que el ser humano pueda existir solo como mujer o como varón. Solamente partiendo de estos fundamentos que permiten descubrir la profundidad de la dignidad y vocación de la mujer, es posible hablar de la presencia activa que desempeña en la Iglesia y en la sociedad. Esta visión, por supuesto, requiere una metafísica de la persona. La persona no es simplemente un individuo determinado por su materialidad, en cuyo caso la sexualidad sería fruto simplemente de la evolución de la materia, como muchos creen. Se trata de ver la persona desde Dios creador, Dios que pone el ser en cada persona a través del alma. Dios pone el ser en cada persona como varón o como mujer. Ese ser viene de Dios, no viene de la materia, ni de la corporeidad, ni de la generación.
Esto es la visión propiamente metafísica que se desarrolla a partir de la revelación cristiana, que está implícita en la filosofía antigua, en Aristóteles, etcétera, pero que no está plenamente desarrollada. Como enseña Santo Tomás, el alma es creada y la creación es la donación del ser. El cuerpo no es creado porque viene por la generación, pero el alma sí es creada. Y el alma es lo que determina a la persona. La persona es tal por el alma espiritual. Entonces, es Dios mismo quien da el ser a la persona, que es varón o mujer. Por supuesto, considerando el conjunto del universo, porque Dios es el creador de todo. Entonces crea el alma de cada uno en concordancia con el resto del universo que él estableció, que él creó, y cuyas leyes, incluso biológicas, también estableció, y físicas. Entonces, que cada uno sea varón o mujer depende de Dios, y así es imagen de Dios. Imagen oscurecida, deteriorada por el pecado, o imagen plena por la gracia. Esta dimensión sobrenatural especialmente es visible en la mujer por la razón que dijimos antes, porque por su condición de llamado a la maternidad tiene una dimensión de comunicación y de gratuidad que prepara en cierta manera el significado de la gracia. Porque la gracia es un don no merecido, no exigible en justicia. Ahora, eso mismo hace que cuando la naturaleza está caída, en la mujer se note como una cierta decadencia que no es visible inmediatamente en el varón. Porque el varón tiene esa llamada a reflejar a Dios como creador, como aquel que transforma la realidad, que guía la realidad, lo cual se manifiesta en él especialmente por la racionalidad. Ahora, esa racionalidad, por el pecado original y por los pecados personales, está restringida y está constreñida a los límites de un mero instrumento de transformación exterior del mundo, lo cual fácilmente se convierte en dominio. Ahora, cuando la naturaleza está caída, ese dominio fácilmente es comprendido como superioridad. Bien moderno. Bueno, eso es lo que desarrollaron los modernos. Lo que pasa es que los modernos, tipo Kant, Freud y otros, que entienden la razón como mero instrumento de dominio, y que por eso desprecian la mujer, sea Kant, Freud y otros así también. Lo dicen muy explícitamente en los textos, ¿no? Estos entienden la racionalidad como una mera fuerza de transformación externa de la realidad, como una organización del mundo, como alguien que desarrolla una actividad económica, una actividad industrial para producir bienes y servicios, etcétera, ¿no? Lo que está fuera de esa racionalidad es visto como inferior, o sea, como perteneciente al nivel de la sensibilidad, y en ese nivel quedan incluidas las mujeres, ¿sí? Especialmente los freudianos entienden así. Santo Tomás nos dice también que la mujer es inferior al hombre. No dice exactamente eso. Santo Tomás recibe la herencia aristotélica, según la cual en la parte corporal los antiguos veían una inferioridad. Pero eso se refiere al aspecto estrictamente biológico, que ellos no conocían bien. Pero igualmente todo el paganismo siempre. El paganismo siempre fue inferior, ¿no?
En el paganismo siempre fue inferior, y en el neopaganismo de la filosofía moderna también. Por eso acá el Papa hace referencia a que el cristianismo es la única religión que dignificó a la mujer y muestra todos los textos bíblicos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Y de hecho hasta Cristo era criticado porque hablaba con las mujeres, claro. Y... Sí, esto está todo muy bien explicado aquí. Por supuesto, los musulmanes, los judíos, etcétera, no consideraban a la mujer en la igual dignidad con el hombre, ¿no? O sea que fue una novedad del cristianismo. Sí, eso. Es una de las novedades que transformaron la realidad. Que por supuesto después... Sí, necesitó tiempo para eso también, madurarse y encarnarse. Requirió mucho tiempo, como también la libertad de los esclavos, por ejemplo, ¿no? Sí. Que es otra de las grandes transformaciones que produjo el cristianismo en la historia humana. Y sería también todos los débiles, como, qué sé yo, cualquier enfermito, cualquier, o sea, ¿por qué no? Es como que siempre se manifestaba ese dominio, Claro. sobre los débiles. Exactamente. Ahora, las feministas actuales, incluso algunas católicas, que absorbieron el pensamiento moderno, atacan a la Iglesia por el hecho de que las mujeres no son sacerdotes, ¿no? Ahora, como recuerda este Papa en el libro último, no se puede atacar al cristianismo, a la Iglesia, por el hecho de que las mujeres no son sacerdotisas, porque eso se refiere a la voluntad explícita de Cristo en un momento en el cual, como dice Benedicto, el mundo estaba lleno de sacerdotisas. O sea, justamente cuando el paganismo desvalorizaba a la mujer, había muchas que eran sacerdotisas. En los templos existía la prostitución ritual, etc. Entonces, Cristo hizo una cosa nueva. En primer lugar, el sacerdocio de Cristo no es el sacerdocio pagano, ni mucho menos, es totalmente nuevo. Incluso no se llamaban sacerdotes. En el Nuevo Testamento, si uno lee las cartas de San Pablo, no se llaman sacerdotes. Los que ahora se llaman sacerdotes son los presbíteros. Presbíteros, sí. Los obispos y los presbíteros. Los obispos y los presbíteros, que en ese momento eran lo mismo, probablemente. Es el anciano. Es el anciano, sí, es el sabio, es el que guía a la comunidad. Es un... El obispo. Sí, el obispo quiere decir el que mira, el inspector, ¿no? El que tiene la supervisión sobre la comunidad, ¿no? Que es, sí, es una función propiamente espiritual e intelectual, ¿no? En la carta a los Hebreos sí habla del sacerdocio de Cristo, probablemente porque surge en un ambiente del judaísmo y en un ambiente sacerdotal, o sea, de los sacerdotes del Antiguo Testamento que se convirtieron al cristianismo. De cualquier modo, sea que se llamen sacerdotes o presbíteros, se trata de un sacerdocio totalmente nuevo respecto del de la ley antigua, que era ineficaz, y mucho más respecto de los paganos. No es lo mismo, porque el sacerdocio de Jesucristo es un sacerdocio que está en su humanidad en cuanto unida hipostáticamente a la persona del verbo divino. Es un sacerdocio totalmente espiritual y sobrenatural. De la misma manera, la función de la mujer es elevada al orden sobrenatural. No se trataba de continuar el sacerdocio que tenían los paganos, incluso para las mujeres. Se trataba de que cumplieran una misión nueva.
que es sobre todo la misión de estar al lado de Cristo, de acompañarlo, como se ve en los evangelios, que lo seguían a Jesús y lo ayudaban. Y eso, en su esencia, lo han cumplido las mujeres santas durante toda la historia de la Iglesia, acompañar a Jesús, que es lo más específico de la vida contemplativa, ¿no? O sea, la mujer tiene como un llamado inmediato a la vida contemplativa, aparte del estado específico de la vida contemplativa, ¿no? Pero una vida contemplativa que es superior a la contemplación como está en Platón o en Aristóteles, que es una contemplación natural, un ejercicio racional que se logra por el aislamiento respecto de los hombres, porque para llegar a contemplar no hay que tener mucho contacto, porque los hombres perturban la contemplación. Se trata muy por el contrario de una contemplación a la cual se llega por una relación personal, que es en primer lugar la relación personal con Cristo. Y después, por supuesto, una relación personal con los miembros del cuerpo de Cristo. Bueno, el documento comienza refiriéndose especialmente a la Santísima Virgen María, que es como el modelo de la vocación de la mujer, evidentemente, porque está llena de gracia. Puesto que la Iglesia es en Cristo como un sacramento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano, la presencia especial de la Madre de Dios en el misterio de la Iglesia nos hace pensar en el vínculo excepcional de esta mujer y toda la familia humana. Se trata aquí de todos y cada uno de los hijos e hijas del género humano en los que, en el transcurso de las generaciones, se realiza aquella herencia fundamental de la humanidad entera unida al misterio del principio bíblico. Creó Dios, pues, al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. De esta eterna verdad sobre el ser humano, hombre y mujer, verdad que está también impresa de modo inmutable en la experiencia de todos, constituye en nuestros días el misterio que sólo en el Verbo encarnado encuentra verdadera luz. Cristo desvela plenamente el hombre al hombre y le hace consciente de su altísima vocación, como enseña el concilio. Este desvelar el hombre al hombre no se debe quizás descubrir, en este desvelar el hombre al hombre, no se debe quizás descubrir un puesto particular para aquella mujer que fue la Madre de Dios. Bueno, aquí comienza con una gran contemplación, o sea que la naturaleza humana la entendemos desde Cristo. Y como la Virgen María es la Madre de Cristo, la entendemos también desde la Virgen María. Y por eso, desde Cristo y la Virgen María, entendemos también la vocación del hombre, del varón, y la vocación de la mujer. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Con estas palabras de la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo relaciona entre sí los momentos principales que determinan de modo esencial el cumplimiento del misterio preestablecido en Dios. El Hijo, verbo substancial al Padre, nace como hombre de una mujer cuando llega la plenitud de los tiempos.
Este acontecimiento nos llega al punto clave de la historia del hombre en la tierra, entendida como historia de la salvación. Es significativo que el apóstol no llama a la Madre de Cristo con el nombre propio de María, sino que la llama mujer, lo cual establece una concordancia con las palabras del protoevangelio en el libro del Génesis. Precisamente aquella mujer está presente en el acontecimiento salvífico central que decide la plenitud de los tiempos y que se realiza en ella y por medio de ella. De esta manera inicia el acontecimiento central, acontecimiento clave en la historia de la salvación, la Pascua del Señor. Sin embargo, quizás vale la pena considerarlo a partir de la historia espiritual del hombre, entendida de un modo más amplio, como se manifiesta a través de las diversas religiones del mundo. Ya desde la antigüedad y hasta nuestros días se encuentra en los distintos pueblos una cierta percepción de aquella fuerza misteriosa que se halla presente en la marcha de las cosas y en los acontecimientos de la vida humana, y a veces también el conocimiento de la suma divinidad e incluso del Padre. Bueno, ahí explica cómo los hombres de alguna manera fueron vislumbrando, aunque en medio de errores, el misterio central que los afecta, que es el misterio pascual, en el cual interviene la mujer y el hombre, porque Cristo nace de una mujer. Esta autorrevelación, se refiere ahora al envío del Hijo, posee un carácter salvífico, como enseña en otro lugar el Concilio Vaticano II. Quiso Dios con su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad. Por Cristo, la palabra hecha carne, y con el Espíritu Santo pueden los hombres llegar hasta el Padre y participar de la naturaleza divina. La mujer se encuentra en el corazón mismo de este acontecimiento salvífico. La autorrevelación de Dios, que es la inescrutable unidad de la Trinidad, está contenida en sus líneas fundamentales en la Anunciación de Nazaret. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Ninguna cosa es imposible para Dios. En el plan de Dios, entonces, está presente como tal la mujer que encuentra su plenitud en la Virgen María, que es la mujer por excelencia, que está llena de gracia y que manifiesta la perfección de la mujer. Como dice después el texto, en ella se reúnen las dos características fundamentales de la vocación de la mujer, que es la virginidad y la maternidad. Es virgen y madre. De esta manera, la plenitud de los tiempos manifiesta la dignidad extraordinaria de la mujer. Esta dignidad consiste, por una parte, en la elevación sobrenatural a la unión con Dios en Jesucristo, que determina la finalidad tan profunda de la existencia de cada hombre, tanto sobre la tierra como en la eternidad. Desde este punto de vista, la mujer es la representante y arquetipo de todo el género humano. Es decir, representa aquella humanidad que es propia de todos los seres humanos, ya sean hombres o mujeres. Por otra parte, el acontecimiento de Nazaret pone en evidencia un modo de unión con el Dios vivo, que es propio solo de la mujer, de María. Esto es la unión entre madre e hijo. En efecto, la Virgen de Nazaret se convierte en la Madre de Dios. Y así hace una historia de cómo se concibió esto en la historia de la Iglesia, en el desarrollo dogmático. Comienza por
el Concilio de Éfeso, etcétera. Y concluye: María, la mujer de la Biblia, es la expresión más completa de esta dignidad y de esta vocación. En efecto, cada hombre, varón o mujer, creado a imagen y semejanza de Dios, no puede llegar a realizarse fuera de la dimensión de esta imagen y semejanza. O sea, la Virgen María representa el don de Dios, que es la gracia, como aquello que planifica totalmente la naturaleza humana. El catecismo nos dice que, no sé si era ahí, ¿no?, que el ministerio mariano es superior al ministerio petrino. No me acuerdo. Pero entonces de algún lado lo escuché como que en realidad la función de María, yo lo entendí así, ¿no?, que la función de María, la vocación de María dentro de la Iglesia es superior a la función de los apóstoles. Ah. O algo así. Sí, porque ahí es muliar y es dignitario. Era aquí más bien. Pero estaría, en alguna manera estaría al revés, porque dice el petrino es superior, no sé si superior, dice, no, dice que habla de los dos, del petrino y del mariano, pero no sé si dice que es superior el mariano. Es que propiamente no es un ministerio, porque el ministerio es un servicio, ¿no?, que es el ministerio de Pedro y de los apóstoles. Sí. Es un servicio. Entonces, carismáticamente, o sea, como gracia especial para guiar la comunidad en este mundo, tiene una superioridad que se refiere específicamente a esa guía de la comunidad en ciertas circunstancias determinadas. Pero la superioridad en el sentido pleno es siempre la de la gracia, y en ese sentido la Virgen María es superior a los apóstoles, porque es plena de gracia. Porque como santidad es superior a todos los apóstoles, ella es la reina de los apóstoles. Claro, reina de los apóstoles. Claro. Y los ángeles, y los santos. De hecho, en la historia de la Iglesia esto se manifiesta en la gran cantidad de mujeres que han llegado a la santidad, ¿no? Incluso en circunstancias difíciles o desconocidas, ¿no? Pues no tenían mucha vida pública, etcétera. Sin embargo, llegaron a la santidad. Y muchas veces han tenido una santidad superior a la de los varones, ¿no? Eso es bastante evidente. Ahora, cuando la vida cristiana se deteriora, en general sucede lo inverso, también las mujeres pierden, sí, claro. Que es lo que pasa más en nuestra época, ¿no? Sí, podemos llegar, bueno, esto tiene largos desarrollos acerca de del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. ¿No? El petrino y el mariano. No, porque son distintos. Claro, al contrario, que también se complementan, se sí. Complementan, ¿no? Sí, porque o sea, la mujer está llamada a manifestar más directamente lo esencial de la gracia, que es la vida sobrenatural, en la santidad. Y está más preparada para eso. Ahora, me parece que no es que hable de ministerio, sino que habla como de ámbitos de la Iglesia, ¿no? Sí, eso de los ministerios es más bien de von Balthasar. Claro, sí. Me parece que ahí habla como de partes o ámbitos de la Iglesia, dicen, que están presentes a todos. ¿No? Claro. El ministerio le puse yo, pero bueno. No, quizás. No, pues yo decía que hoy en día con la cultura actual, con esta destrucción que se está haciendo de la mujer,
En realidad lo que se está atacando justamente, directamente, es la esencia también de la gracia y del Claro, cristianismo. Claro. exactamente. Porque como que es muy claro, al destruir a la mujer estás destruyendo, al destruir a la mujer en todo su... No, metafísicamente, ¿no? Se está destruyendo justamente, se está atacando lo esencial. Así es. Sí. Porque muy especialmente se está atacando el orden sobrenatural, ¿no? Exactamente, exactamente. Es como que la relación es mucho más directa. que Es más el hombre. directa, sí. Es como que puede ser más enmascarado en un hombre. Sí. Que redunda en una destrucción natural, ¿no? Porque al final Claro, es una termina destrucción siendo natural. Y toda esta cosa rara que al final... Sí. O sea, No, y las termina mujeres en una sí. destrucción natural Sí. total, porque ya después ya no Sí, bueno, por eso el Papa llama a la reflexión profunda sobre la vocación de la mujer en el contexto del mundo contemporáneo. Porque si las mujeres no adquieren esta conciencia y esta plenitud de vida sobrenatural, el mundo no puede cambiar. Ese es el centro del mensaje, ¿no? Y tiene que ver con eso del apocalipsis, de la mujer que se tiene que ir, que es perseguida, que se tiene que ir al desierto y... Con atacada por el dragón. Algún día tendríamos Casi, que hablar como del que apocalipsis. siempre... No, pero siempre me llama la atención, ¿no? Siempre es esa mujer perseguida, pero es la que en realidad va a tener al hijo varón, ¿no? Claro. Como es la que salvará a la humanidad,